Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Creo que resulta bastante fácil entrever hoy la solemnidad que la Iglesia nos invita a celebrar, ¿no es cierto? ¿Qué celebramos hoy? ¿Cómo? Solo el cuerpo y la sangre. Lo que pasa es que generalmente la mayoría de nosotros conocimos esta solemnidad con el nombre en latín, Corpus Christi. Y si tenemos que hacer la traducción literal de esta expresión latina, diría cuerpo de Cristo. Pero en realidad la solemnidad se llama el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la solemnidad del cuerpo y de la sangre, conocida, como les decía, mayormente con el nombre en latín, Corpus Christi. Pues en este día, queridos hermanos, en el altar están presentes las dos materias que el Señor utilizó para dejarnos este gran misterio, para perpetuar este gran misterio y para que nosotros hagamos memoria de este gran misterio. ¿Cuáles son las materias? El pan, las espigas, que una vez sembradas este trigo en la tierra, luego lo cosechan, luego lo trabajan y tenemos el pan. Esta es la primera materia que el Señor utilizó. ¿Qué otra materia hay en el altar? Uvas y el vino. En la cultura de Jesús, el vino era una bebida muy común. Se tomaba vino para cualquier cosa y en las grandes fiestas se tomaba buen vino. El Señor quiso utilizar estas dos materias para que de alguna manera mística Él mismo se quedara y nosotros lo tuviésemos presente.
en la celebración de la Eucaristía y en esa última cena, de la cual hemos escuchado un trocito al final del Evangelio de hoy, sucede un gran misterio, sucede un gran milagro. La doctrina de la Iglesia Católica llama a este gran misterio la transustanciación. El prefijo trans significa cambio, transustanciación, cambio de sustancia. De hecho, el pan tiene una sustancia y el vino tiene una sustancia. Cuando hablamos de sustancia, hablamos de materia. El vino tiene una materia y el pan tiene una materia. La doctrina católica, a ese momento del cambio, que no lo perciben nuestros sentidos, porque nuestros ojos no se dan cuenta en qué momento sucede la transustanciación. Sabemos que en el altar acontece este gran milagro, este gran misterio, pero nuestros sentidos no son capaces de verlo explícitamente. Sabemos que está sucediendo, pero es invisible a nuestros ojos. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. La transustanciación permite que la sustancia, la materialidad del pan se transforme en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y la materialidad del vino hace en este momento de la transustanciación que la materia del vino se cambie en la sangre de Cristo. Por eso en cada Eucaristía, en cada misa en que nosotros celebramos, sucede este grandísimo milagro. Nuestros ojos no lo perciben. Nuestra fe sí se da cuenta de que algo maravilloso está sucediendo en el altar. Y en ese momento de la transustanciación, todas las legiones celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están en una profunda adoración y en un profundo silencio. De hecho, los ángeles que tenemos aquí, estos dos ángeles que se llaman los ángeles del silencio, porque fíjense dónde tienen su dedo índice, en la boca. Dice, este es un momento sagrado, este es un momento santo. Y luego hay ángeles en adoración, por ejemplo, los dos ángeles que están al fondo del altar en adoración, estos ángeles en admiración también de este gran sacramento. Los ángeles que están delante del sagrario están con sus lámparas también, están de rodillas, están adorando. En la transustanciación, todos los seres celestiales están en adoración. Y esa es la invitación que nos hacen, queridos hermanos, los seres celestiales en este momento, que así como los seres celestiales están adorando y están contemplando, nosotros también lo hagamos. ¿Por qué nos ponemos de rodillas en ese momento? En el momento que nosotros llamamos la consagración. Porque de alguna manera también queremos imitar ese gesto adorativo, ese gesto de contemplación. Nuestros ojos están viendo pan, nuestros ojos están viendo vino, pero nuestra fe nos dice que eso ya no es pan, que eso es ahora cuerpo. Y que lo que estamos viendo en la copa, en el cáliz, ya no es vino, sino que es sangre de Cristo. Esto nos lo dice nuestra fe. Si viniera un científico a este lugar y después de la transustanciación llevara a un laboratorio el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué resultaría? ¿Qué resultaría? A nivel de la ciencia, eso sigue siendo vino y sigue siendo pan. Porque no es un milagro de ciencia, es un milagro de fe.
Y lo entendemos desde la fe, no desde la razón, no desde el intelecto. No es que después de la transustanciación ahí hay un pedazo de carne o hay una copa llena de sangre. La transustanciación, el cambio de sustancia, queridos hermanos, no se da en el accidente, se da en la esencia. El accidente sigue siendo el mismo, porque el accidente sigue teniendo la misma forma, la misma materialidad, pero la esencia, la sustancia ha cambiado. Esto es lo que hoy celebramos. Misterio grande, misterio inconmensurable, misterio tan grande y tan profundo que en un momento no se puede entender. Es un misterio que solamente se entiende desde la oración, desde el amor a Cristo en la Eucaristía. Hoy hemos escuchado la primera lectura tomada del libro del Éxodo. Moisés ha bajado del monte Sinaí. ¿Con qué ha bajado Moisés del monte? ¿Con qué? Con piedras, con piedras. Con 2 tablas de piedra, y ahí Dios escribió algo. ¿Qué escribió? Escribió su alianza. Sí, le llamamos los mandamientos, los preceptos, pero en aquellas 2 tablas Dios escribió la alianza con su pueblo y les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero hay un dato curioso que aparece en la primera lectura. Dice el texto sagrado que Moisés, después de bajar con las tablas de la ley, construyó al pie del monte un altar de piedra. Y lo construyó con 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel. Ahí a los pies del monte hizo ese altar, un altar fijo, un altar que no se podía mover. Y luego mandó hacer los sacrificios y los holocaustos. ¿Ustedes recuerdan a quién mandó Moisés a hacer el sacrificio? A los jóvenes. No mandó a los líderes del pueblo, que era de suponer que sean los líderes los que vayan a hacer el sacrificio. Degollaron a novillos, a vacas, y la sangre Moisés la guardó. La mitad, dice el texto sagrado, la mitad de toda esa sangre fue derramada en el altar para consagrar aquel altar. ¿Y la otra mitad qué hizo Moisés con la otra mitad de sangre? Roció al pueblo con la sangre. A nosotros nos puede parecer asqueroso eso, pero hay que ponernos en la cultura. En aquella cultura la sangre era símbolo de la vida, y ser rociado con sangre de alguna manera era participar de la vida. Y el hecho que Moisés haya embadurnado el altar como consagrado al Señor y después haber rociado al pueblo, así como aquel altar de piedra fue consagrado a Dios, cada uno de los miembros del pueblo fue consagrado a Dios. Si aquellas piedras se transformaron en un altar con la sangre embadurnada en ese lugar, cuando el pueblo de Israel recibió la sangre, se convirtió en lo que aquellas piedras eran. ¿Qué eran aquellas piedras? Un altar. Al rociar al pueblo, el pueblo se convirtió en un altar. En un altar que se podía mover.
en un altar que podía ir a muchos lugares. Aquel altar de piedra quedó fijo, era inmovible. Pero Moisés quería que ese altar, el pueblo de Israel, se moviera. Y donde se moviera aquel altar, llevara la alianza, la nueva alianza. ¿Y por qué quiso que aquel sacrificio lo hicieran los jóvenes? Porque Moisés sabía que los líderes, que eran mayores, seguramente iban a morir en poco tiempo. Y los jóvenes son los que de alguna manera iban a transmitir esa alianza de generación en generación. Por eso, queridas familias, hay que traer a nuestros niños a la Eucaristía. Hay que traer a nuestros jóvenes, porque ellos se van a encargar de transmitir esta alianza. Ellos son los que van a transmitir de generación en generación este amor por la Eucaristía. Moisés por eso escogió a los jóvenes, porque ellos iban a tener esta gran misión de transmitir a la siguiente generación el amor por la ley, el amor por la alianza. Nuestras iglesias deben de estar llenas de niños y de jóvenes, porque ellos tienen que recibir esta fe, porque ellos son los que van a transmitirla de generación en generación. Pero vean también el detalle: cada uno de los miembros del pueblo fue embadurnado también con la sangre. Y cuando terminó aquel rito, esta gente volvió a sus casas. Iban con la sangre del rito. Y al llegar a sus casas, de alguna manera ellos llevaban el altar a su casa. Y la casa se convirtió en otro altar también. Y cuando al día siguiente se fueron al trabajo, iban con las manchas de la sangre también y llevaban la alianza al trabajo. Llevaban la alianza al hogar, llevaban la alianza al trabajo, llevaban la alianza a los amigos. Y esto es lo que ha de suponer también en nuestra vida. Tenemos que llevar a Cristo a nuestras casas. Nosotros somos los altares. Tenemos que llevar a Cristo a nuestro trabajo. Tenemos que llevar a Cristo a nuestros lugares de recreación. Hemos de llevar a Cristo a nuestros amigos. Hemos de llevar a Cristo hasta el bar. Que nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos ayude a los demás a darse cuenta de que nosotros vivimos una alianza de amor. Por eso los israelitas iban manchados con esa sangre, porque donde fueran llevaban la señal de la alianza. Nosotros también llevamos la señal de la alianza, somos altares y tenemos que llevar la alianza a cada uno de los lugares donde estamos. Por eso es tan importante que cuando llegamos a nuestra casa, ya nuestra casa se ha convertido en un altar. Pensemos si cada lugar de nuestra casa es un lugar en donde Cristo podría llegar. Pensemos en la sala de nuestra casa. ¿Cristo puede llegar a la sala? ¿Podría entrar a la sala donde está ese televisor, en donde vemos y escuchamos cosas? ¿Podría entrar Cristo a la sala de nuestro hogar? ¿Podría entrar Cristo a la habitación, al cuarto? Las conversaciones y las cosas que se hacen en el cuarto, ¿podría entrar Cristo ahí? Cristo quiere entrar en cada uno de nuestros sitios, de nuestros lugares, para bendecirlos y santificarlos. Por eso hace algunos minutos salimos en esta anda que llevaba el Santísimo Sacramento, salimos en una pequeña procesión, porque Cristo quiere llegar a cada hogar, Cristo quiere llegar a cada familia. En realidad hicimos una procesión por la calle. El sacerdote puede llevar el Santísimo por la calle, pero en la casa, cada uno de los miembros de esa casa
es que pueden y deben de recibir a Cristo. Y por eso no hemos de escondernos, ni hemos de esconder nuestra fe. Hay quien quiere que nuestra fe la vivamos encerrada en estas cuatro paredes. Hay quienes quieren que nuestra fe la vivamos en las sacristías de las iglesias. Hay quienes prohíben ya poner un crucifijo en una oficina o en una institución, en una escuela. Hay quienes luchan porque en las monedas o en los billetes desaparezca aquella expresión de "en Dios confío". El mundo quiere que nuestra fe se oculte, pero nosotros no podemos permitir vivir una fe oculta. Hemos de manifestar nuestra fe. Y hoy, en esta fiesta de Corpus Christi, la procesión que hemos hecho no es una decoración de la solemnidad. La procesión no es un añadido a esta solemnidad. La procesión es esencia de esta solemnidad de Corpus Christi. Recuerden en nuestros pueblos, recuerden en nuestras ciudades, en nuestros países, cómo se vive esta fiesta del Corpus Christi, con procesiones hermosas, con alfombras en las calles. Es decir, es una fiesta que de alguna manera manifiesta la fe, manifiesta lo que nosotros queremos y deseamos de Cristo. Hay un texto en el Evangelio que hemos escuchado hoy, tiene dos partes. La primera es la preparación de la cena pascual y la segunda es ya la cena, cuando Jesús dice: tomen y coman, tomen y beban. Yo quisiera referirme a la primera parte del Evangelio de hoy, a la preparación de la cena. Vienen los discípulos y ¿qué le preguntan a Jesús? ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? ¿Y qué dice Jesús? Vayan a la ciudad. ¿Y qué más? Y encontrarán, dice, a un hombre con un cántaro de agua. ¿Qué más? Le siguen, ¿y qué más? Y que le diga al dueño, que ¿dónde está, dice, el lugar para celebrar? Y el dueño, ¿qué les va a mostrar? Una sala en el segundo piso con divanes. Esta primera parte podría darnos a entender como que Cristo era un visionario, o como que Cristo había profetizado ya esto, y no. Ni fue un visionario, ni fue una predicción. Hemos de recordar que la familia de Jesús fue una familia muy religiosa. Y llegaban a Jerusalén varias veces al año. Y con seguridad Jesús conocía la ciudad. Y tenía amigos en la ciudad. Por lo tanto, al conocer aquella casa y al conocer al dueño de la casa, Jesús se había quedado muchas veces allí y sabía a qué hora el criado iba a recoger el agua al pozo, porque no había agua potable, no había en esa época, y Jesús sabía a qué hora el criado iba a recoger el agua. Entonces le dice: vayan y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Pero fíjense que el Señor conoce la casa, porque Él ha estado en esa casa. La casa es familiar. Y le dice: miren, y en esa casa hay un segundo piso, y en el segundo piso una sala con divanes. Describe. Ya el Señor había estado ahí. El Señor era parte de esa familia. Es como cuando nosotros visitamos a un familiar en otra ciudad o en otro país, y es familia nuestra y les conocemos y le amamos. Y cuando llegamos, después de saludarnos, solemos preguntar: bueno, ¿y dónde está la cama en donde voy a dormir? Preguntamos eso, ¿no es cierto? ¿O dónde está el cuarto en que voy a dormir? O bueno, ¿qué es lo que voy a comer? ¿O qué es lo que vamos a comer? Pues el Señor Jesús algo así parecido hizo. El Señor
conocí aquella familia. El Señor quiso celebrar la Eucaristía en la casa de una familia. Cristo quiere celebrar la Eucaristía en tu casa. Preguntémonos si nuestra casa es digna de recibir a Cristo. Mi sala, mi habitación, mi cocina, mi terraza es digna de recibir a Cristo, porque Cristo conoce mi casa, Cristo conoce tu casa. Y recuerden aquella expresión de hospitalidad tan popular conocida en el mundo: mi casa es tu casa. Que podamos decirle a Jesús: Jesús, mi casa es tu casa. Porque Él quiere que nuestra casa sea de Él. Aquella casa en Jerusalén la conocía perfectamente Jesús. Conocía cada rincón. Miren el detalle: en el segundo piso hay un salón y hay unos divanes. El Señor conoce tu casa y la mía. El Señor quiere entrar a tu casa. Preocupémonos para que nuestra casa sea digna de recibir a Jesús. Y digámosle: mi casa. No, pero con mucha timidez, como que no quieren. Es como cuando a mí me dicen: padre, sí, lo invito a tomar café, venga cuando usted quiera, que no sé qué. Y no me dan la dirección. Imagínense. Difícil que uno va a llegar. Entonces a Jesús le podemos decir: Jesús, mi casa es tu casa. Jesús no lo escucha. A Jesús tenemos que decirle: Jesús, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Ven a mi casa, Jesús. Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que conozcas mi casa. Quiero que ilumines, quiero que bendigas cada rincón de mi casa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,